Bueno, compañeros, vamos a hacer un video. Te voy a explicar unos detallitos de lo que el uso de Spring en este caso, ¿sale? Entonces, voy a hacerles un ejercicio que quiero que ustedes lo puedan replicar para que entiendan más que nada el uso del framework Spring. Bueno, acá tengo yo las entidades. Habíamos dicho que teníamos en Gas Manager User, podemos poner las entidades, ¿no? Voy a crear en las entidades unas clases. La primera clase que vamos a crear en las entidades es cliente, ¿no? Esta clase la vamos a nombrar como componente para que Spring la registre. Ya ven el frijolito está registrado como un componente de Spring. Después vamos a poner lo que es privado, porque son privados estos campos, string y nombre. Y vamos a anotarlo con una anotación llamada value. Aquí, value, ¿no? Y le vamos a poner el nombre Marco Uriel. Por ejemplo, cada quien ponga su nombre, ¿no? Después, private, string, apellido, y también con una anotación llamado apellido. Perdón, los apellidos de ustedes. Carrasco en este caso, Hernández. Después vamos a tener lo que son los setter y los getter y los setters. Si se acuerdan que cada clase debe de llevar getters y setters. ¿Por qué? Como los campos son privados, nosotros no podemos acceder a las variables, en este caso a los campos, variables de distancia, se le llama por igual todos esos pseudonombres que les estoy diciendo. No podemos acceder a ellos de manera directa, tenemos que hacerlo de manera indirecta por medio de los getters y los setters. Los getters son para que devuelvan el valor de la variable y los setters para establecer los valores de la variable. Entonces, para no estar escribiendo a cada rato public, string, get nombre, get apellido y luego set nombre, set apellido y set todo eso, aquí con botón derecho le damos en generar getters y a setters. Y entonces seleccionamos los dos campos y le damos OK. Esto nos crea los getter y los setters de cada una de las variables de instancia, que son estas dos. ¿Sale? Ya quedó la clase cliente. Entonces vamos a crear una clase llamada producto. Perdón, factura. Factura. Una clase llamada factura, en la cual también lo vamos a registrar como un componente de Spring, ¿no? Ahora, dentro de la clase tenemos un valor privado, una variable privado que se va a llamar descripción. Es la descripción de la factura, ¿no? Ahora, aquí viene lo importante de lo que son los de lo que es Spring. Nosotros normalmente para poder utilizar a nuestro cliente que pertenezca a nuestra factura, tendríamos que hacer esto o tendremos que hacer esto. Private client, ¿no? Vamos a instanciar un objeto de cliente dentro de nuestra factura. Pero aquí hay un detalle. Ahorita se los voy a mostrar. Así lo van a poner cliente, private cliente. Quiere decir que nosotros vamos a acceder a los detalles de cliente, ¿no? Bueno, vamos a tener también en la factura un private list. Es una lista. ¿Una lista de qué? Ah, se me olvida, no se los tengo que decir paso a paso. List. Nosotros debemos mandar a llamar una lista. Lo que es una lista son código de Java que ya viene programado, lo que les decía en clases anteriores, en sesiones anteriores, que
hay otros programadores que ya implementaron cosas que nosotros podemos utilizar. En este caso son clases que ya otros programadores ya programaron. En este caso son librerías o son métodos o son funciones en las cuales otros programadores ya lo hicieron. En este caso vamos a utilizar list, ¿no? List, pero tiene que ser de Java útil. No se vayan a ir a GIS, Java WT o algún otro tipo. Aquí es Java útil. Son las librerías estándar de lo que es programación de Java. Entonces lo insertamos, le damos un clic y aquí ya nos importó esa librería de Java útil.list. Entonces vamos a utilizar dentro de estos mayor y menor, ¿de qué lista vamos a obtener datos? Bueno, todavía no hacemos esa clase, pero ahorita la vamos a hacer de ítem o ítem factura. Quiere decir que vamos a crear una clase de ítem factura, ahorita la vamos a hacer, y le vamos a llamar ítems. Si dan cuenta, en una factura existen varios ítems, en este caso varios conceptos, del cual la factura está establecida, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que sigue es poner por los getter y los setters, ¿no? Entonces con clic derecho le damos getter y setters, igual getter y setters, y seleccionamos los tres y le damos OK. Y ya tenemos el getter y setter inclusive de la lista con los ítems que todavía no creamos esta, ahorita vamos a crearla, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar también en el descripción una, una anotación también de value que se va a llamar factura deporte, ¿no? Ese es el valor de esta factura en la descripción. Ahorita van a ver. Bueno, ya tenemos lo que es la clase factura. Tiene un error porque no hemos hecho esta. Vamos a hacerla de una vez. En este caso vamos a crear una clase de Java llamado ítem factura, ¿no? Esta clase ítem factura no la vamos a registrar como una clase contenedora de Spring, sino que simplemente va a ser una clase que vamos a utilizar en otra clase, en este caso factura. Si se dan cuenta, se quitan los errores, ¿no? Se quitan los errores de la clase. Aquí me está marcando algo y se los voy a explicar de una vez en factura. Normalmente cuando nosotros tenemos un cliente en una variable privada, nosotros necesitamos instanciar este cliente y ahí viene el origen de lo que es este, en el concepto de que nosotros debemos hacer que el código sea autosuficiente y que se tenga que evitar el instanciamiento dentro de una clase, el instanciamiento de objetos. Nosotros tenemos que este cliente hacer esto para instanciar un nuevo cliente. Si nosotros instanciamos un nuevo cliente, entonces ya le estamos diciendo a la clase que va a utilizar un objeto de tipo cliente, ¿sale? Pero aquí esto dentro de la programación es lo que debemos evitar. Imagínense que nosotros tengamos que instanciar tantos clientes, tantos clientes o tantos objetos en diferentes facturas. Esto no es viable. Entonces, en la programación de Spring, Spring nos garantiza o nos permite darnos los objetos cuando nosotros los necesitemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder hacer un objeto sin tener que instanciarlo? Lo podemos hacer mediante un constructor, una de las formas, ¿no? Si yo lo pongo aquí, constructor solamente de cliente, aquí estamos instanciando un cliente, ¿no? Le estamos diciendo que el cliente es no, perdón, aquí no, es una nueva instancia. En este caso, cliente es igual a un new cliente y ahí estamos instanciando nosotros el cliente, ¿sale?
Bueno, otra de las formas es hacer un setter. También mediante un setter, por ejemplo aquí cliente, creamos esa instancia del cliente para poderlo instanciar dentro de la factura. Pero Spring nos da esa etiqueta también para poderlo hacer de manera automática. En este caso con una etiqueta llamado AutoWire. AutoWire nos hace una instancia de este objeto y solamente lo vamos a poder obtener cada vez que lo necesitemos. Entonces, en Private cliente lo vamos a instanciar así como cliente AutoWire para que Spring nos dé los objetos correspondientes. Bueno, dentro del ítem factura vamos a tener también objetos que no pertenecen a esta misma o variables que que no pertenecen realmente a este ítem factura, sino pertenecen de otro tipo. Por ejemplo, voy a poner private producto, que todavía no lo tenemos. Cada ítem de factura, en las descripciones de una factura tenemos que los productos que se están facturando y las cantidades que también que se están capturando. Entonces vamos a tener los productos. Entonces ponemos producto como variable privada y también tenemos que tener cantidades integer, cantidades, bueno, lo voy a manejar aquí en español para no cantidad, ¿no? Entonces tenemos estas variables privadas. Bueno, ¿qué otro tenemos que tener? Eh, en este caso, lo que teníamos que tener son los getter y los setters. Entonces vamos a generar los getter y los setters. Y ahí están los getter y los setters. Ahora, también deberíamos tener lo que son, en este caso, como vamos a hacer instanciaciones de ítem factura, tenemos que tener un constructor donde tengamos también tanto producto como cantidad, ¿no? Entonces aquí seguimos teniendo esto. Ahora hicimos un método llamado producto, ¿no? En producto, pues aquí todo esto está mal. Realmente, ahí voy a borrar nada más lo que hicimos en la clase pasada. Tenemos producto. En producto, ¿qué tenemos de producto? Tenemos, por ejemplo, en string un nombre y tenemos, por ejemplo, un precio, ¿no? Cantidad no, porque eso lo estamos manejando en los ítems de factura. Entonces aquí lo que hacemos también es un getter y setters, generar getter and setters de los dos. Importante, este tampoco lo vamos a poner como un objeto bin, porque no necesitamos que esta clase lo mapee Spring. Bueno, también lo que necesitamos en producto va a ser lo que son los constructores. Entonces generamos perdón, constructores. Esto ya deberían conocerlo o aprenderlo, que es un constructor, que son los getters, que son los setters. Solamente les estoy recordando. Cuando instanciamos un objeto y no le pasamos los datos, entonces por defecto cualquier clase, en este caso Java, pues obtiene ¿cómo se llama? El constructor por defecto, que son valores en cero o valores nulos, dependiendo si son los tipos de datos, ¿no? Entonces, en este caso sí vamos a tener un constructor, nombre y precio. Bueno, ya tenemos todo. Tenemos cliente, que tenemos una variable privada llamado nombre y le estamos dando un valor. Tenemos un apellido. ¿Qué más tenemos? Los getters y los setters. Tenemos la factura, que también tenemos una lista de ítems en la factura. Tenemos también una variable de descripción de esta misma factura. A ver aquí porque me dice un load setter and get, aunque me dice aquí para utilizar lombok, pero no, lo voy a utilizar así con getter y setters. El ítem factura también tenemos el producto y la cantidad.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestro controlador. Entonces, en controller, no importa que aquí ya tengamos un controller saludo. Aquí mismo lo vamos a hacer. Vamos a crear una clase llamada factura controller. Factura controller. Ojo, nada de lo que estamos haciendo aquí está en la base de datos. Esto es un ejercicio de programación. No es todavía para ¿cómo se llama? Para lo de Gas Manager. Está en el ejercicio de Gas Manager, pero en videos posteriores después de este ejercicio voy a borrar varias cosas de aquí, pero se va a quedar los microcontroladores aquí como Gas Manager. Esto es para que ustedes vean cómo se trabaja en Gas Manager, perdón, en Spring Boot. ¿Sale? Los controllers, si recuerdan en la clase pasada cómo le puse yo, un controller, ¿sale? Para poderlo decir a este Spring que este va a ser un controlador de rutas. Ahora, hace días también me vieron poniendo el REST controller, ¿no? Este REST controller es para que tenga una ruta padre, por decirlo así, una ruta padre. En este caso, para que entremos a la ruta padre, sería facturas, o factura más bien. Este sería la ruta padre. Y después lo que son los getter, get mapping, post mapping, delete mapping. En este caso lo vamos a hacer simple, vamos a hacer nada más un get mapping. Entonces, el get mapping va también a llevarnos a una ruta específica, en este caso factura, y le voy a dar otra ruta, ver, ¿no? Porque podemos tener esta ruta padre y podemos tener, por ejemplo, una ruta ver, una ruta que pase por ID, otra ruta que para que me liste clientes, otra ruta para que me liste ciertas cosas, las facturas, los ítems, varias rutas en las cuales tenemos que tener varias páginas en las cuales vamos a obtener los datos de los clientes por ID, por no sé, cosas que podamos utilizar dentro de nuestro frontend. Entonces aquí le vamos a poner public string ver. En este caso vamos a con el modelo, vamos a, recuerden, modelo de Spring World, perdón, de Spring Framework, ¿no? Le ponemos el modelo. Esto es para poderlo mapear hacia la vista. ¿Y cuál es la vista? Pues va a ser la vista donde están los templates. En este caso aquí los archivos HTML que vamos a utilizar en este ejercicio. Entonces vamos a tener que modelo, o el model, le vamos a pasar esos atributos, los vamos a añadir y pues voy a poner el nombre de factura y en este caso aquí es una factura. Ahora, ¿cómo puedo yo utilizar la factura aquí? ¿Cómo puedo tener aquí un nombre de factura? El factura pues me pasa los ítems, ¿no? Y los ítems que me pasan, los productos. Entonces, si se dan cuenta, todo está enlazado. Yo tengo un cliente, ¿no? Ese cliente tiene nombre y apellido, ¿sale? ¿Y qué tiene la factura? La factura tiene una descripción por sí sola, pero como yo ya le pasé un objeto de tipo cliente, entonces la factura ya tiene a cliente. Entonces ya en la factura puedo obtener yo los datos del cliente, pero también en la factura puedo tener los ítems de los clientes. Aquí, listar los ítems de esta factura de lo que el cliente compró. ¿Sale? ¿Y qué tienen los ítems de factura? Los ítems de factura que tienen los productos. Entonces, en los ítems de factura tengo los productos que van a ir en esa factura de ese cliente que compró. Por eso es que no hicimos de poner ni tanto ítem factura como un componente de Spring, ni producto como un componente de Spring. ¿Por qué? Porque no se utiliza. El único que necesita ser un componente de Spring es factura, porque de aquí, de factura, se jala a todas las demás clases. Se jala a qué? Al cliente,
se jala el ítem de la factura y el ítem de la factura se jala al producto. Entonces en factura tenemos todos los datos que necesitamos. Entonces en la factura, perdón, en factura controller, que es donde vamos a mapear nuestros datos, necesitamos ese objeto de factura donde se encuentran dentro de la factura el cliente y los ítems, y dentro de los ítems tienen los productos. No sé si hasta aquí me van extendiendo. Es más, por eso es más fácil estar en línea, porque ahí surgen dudas y ustedes me pudieran ustedes preguntar. Pero espero que me esté yo dando a entender. Entonces, ¿cómo obtenemos esos datos de los clientes dentro de este controller? Pues muy fácil, poniendo una variable privada llamado factura. Pero, como les dije, no es viable nosotros hacer esto porque estamos instanciando. Tenemos que separar como se le llama, la implementación, tener las cosas más sencillas, evitar esta implementación de objetos dentro de una clase. Entonces esto ya no es buena práctica de estar instanciando objetos, porque si en algún momento factura llega a cambiar, que ya no tiene a esos ítems y eso, pues entonces cuando estemos nosotros instanciando y pasándole los objetos que necesita factura, tenemos que volver a, a cambiar en cada una de las clases, modificar lo que tengamos que agregar. Entonces para eso no se debe de instanciar los objetos dentro de una clase. Para eso Spring nos pone el AutoWire, para poder instanciar y darnos los objetos que necesitemos en el momento que le estamos pidiendo. Bueno, entonces ya podemos utilizar nosotros aquí dentro del modelo Attribute ese objeto. Ya lo tenemos con el AutoWire, que nos va a poder pasar ese objeto. Entonces en este caso ya le podemos pasar al modelo, o en este caso a la vista ya le podemos pasar esa factura. Si se dan cuenta, esto controla con el controller, le va a pasar ese dato, ese objeto, porque es un objeto, se lo va a pasar a un archivo HTML para poderlo visualizar en la página web. Para eso es el modelo, para poderle pasar esos datos. Ahora, modelo, también le podemos decir, no sé, nada, atribute, por ejemplo, un título, para darle datos adicionales a nuestra vista. En este caso le voy a poner ejemplo de factura, ¿no? ¿Y qué vamos a retornar? Pues la vista. Vamos a retornar la vista, en este caso, de factura, pero vamos a crear nosotros una carpeta llamada ver factura, perdón, una carpeta llamada factura y un archivo llamado ver. Entonces nos vamos aquí a los templates y vamos a crear ese directorio llamado factura. Ya tenemos una carpeta llamada factura para tener orden aquí en los templates, y dentro de factura vamos a tener un archivo HTML que se llama ver. Lo pueden hacer así con el HTML file para que les cree todo el cuerpo del HTML. Entonces aquí tenemos ver y ya tenemos aquí el cuerpo HTML. Si recuerdan el video anterior, si lo vieron, a mí en la clase que tuvimos en vivo, a mí se me olvidó y se me fue pasar esta dependencia al TanLeaf, que me hace que la vista tenga eso de obtener los datos del controlador. Si no lo tienen, recuerden, hay que agregar esta dependencia, ¿sale? Para que podamos nosotros visualizar los datos aquí dentro. Y también tenemos que, en este caso, tener perdón, dentro de HTML lang, tenemos que tener este código XMLLNS /th igual a
p, dos puntos, diagonal, diagonal, 1, 2, 3 de www.time timeleaf.org. Con eso estamos mapeando nosotros para poder utilizar esto. ¿Qué más sigue? En el título, este título lo podemos borrar y podemos utilizar aquí el título de TimeLeaf. Entonces, text, acuérdense que es TimeLeaf text, y le vamos a pasar una variable con signo dólar y encerrado entre brackets. Y aquí le pasamos esa variable. Esa variable me va a decir, Marco, ¿esa variable de dónde salió? Pues esta variable es del modelo. Si el modelo le estamos pasando algo a la vista, aquí lo estamos añadiendo a esa vista. ¿Y con qué título? Llamado título y el valor, con lo que es como en JSON, variable valor, ¿no? Entonces aquí en el HTML le estamos pasando para que visualice eso, el título. Y aquí, por ejemplo, en el H1 le podemos pasar lo mismo, el timeleaf del texto, y vamos a pasarle también esa variable, la misma variable que estamos pasándole en el title. Entonces le pasamos título. Bueno, estamos construyendo este ejercicio nada más para que se den cuenta ustedes cómo se están aplicando. Bueno, voy a decirles también otra cosa. ¿Se recuerdan aquí en factura pusimos estos? En factura voy a cerrar. Voy a cerrar producto, ya no lo ocupo. Voy a cerrar ítem factura, ya no lo ocupo. Voy a quedar aquí en cliente. Le pasamos estos valores. Estos valores, que son los valores que yo estoy poniendo aquí, son valores para agregárselos de una vez en este caso, al cliente, como valores, y en la descripción de la factura también le pasé esos valores, ¿no? Como valores ya predeterminados. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí? Déjeme checar qué otra cosa. Bueno, creo que nada más sería eso. Bueno, ahora vamos a hacer algo aquí en esta parte. Déjenme checar unas cosas, unos comunes me están pidiendo acá, y les seguimos en el siguiente video. Sigan a la par este video para que tengan unas nociones de lo que debemos hacer, ¿no? No les estoy diciendo que esto es lo que va a venir en Gas Manager, pero se parece mucho. Tal vez no lo vamos a hacer en la vista, pero quiero que tengan una noción de cómo se forma un ejercicio. ¿Sale? Ahorita lo doy en otro video.